Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos en un vídeo más. Esta vez vamos a hacer un unboxing de Goku Kaioken. Sí, y es que me fui al evento de Tamashii Nations aquí en Osaka, en Umeda. Y bueno, como ya sabéis, compré unas cuantas versiones aquí de Goku. Y vamos a abrir una. A ver, ¿qué es lo que contiene? Pues para empezar abrimos la caja, lo normal. Chucu, chucu, chu. Wow. Y vemos que viene que dentro de la caja marrón viene con una cover del evento que pone gracias por el apoyo, bla 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 bla, en varios idiomas, como podéis ver. A ver si se enfoca. Sí, más o menos. Y luego nada, por detrás pues el evento de Tamashii Nations, World Tour, por ahí. Y por los laterales la imagen de Goku ahí y Goku Kamehameha. Así que venga, le quitamos esto. Y la caja viene como más larga de lo normal, para empezar. Sí. Del recuerdo que yo tengo de las otras cajas, esta es más grande. Vamos a sacarle el celo. Pues sí, como veis aquí el tamaño del C17 que compré en Tokio y la caja de Goku, pues sí que se nota la diferencia, vaya. Eso, así. Un cachito que sobresale y de grosor, bueno, de risa. Pero bueno, vamos a ver qué contiene. A C17 lo vamos a dejar ahí, que no necesita unboxing. Ya cuando llegue a España ya lo abriré. Y a ver. Sí. Aquí vemos que tiene más propaganda de Tamashii. Y a ver. Bueno, para empezar, pues como con otras figuras, pues nos viene esto separado para separar los efectos de la figura. La figura por detrás viene con el logo de Kaio. Y a ver, en cuanto a manos y demás, es exactamente las mismas manos que el primer Goku, que la versión primera. La bolita igual, o sea, la bolita del Kamehameha igual. Lo que cambian son las caras. En lugar de traer tantas caras como traía el primer Goku, esta solamente viene con 3. La que viene de serie y 2 más. Vamos a intentar sacarlas. Esta con los dientes apretados. A ver si se enfoca. Bien. Ahí. Y la otra con la boca abierta. Enfoca. Ahí. En cuanto al cuerpo se refiere, la verdad es que el colorido que tiene no me termina de convencer del todo. La figura, bueno, las articulaciones son similares a las del primer Goku. No tiene el efecto a la rodilla. Y en el codo... Sí, en el codo sí tiene doble. En el codo aquí podemos ver que tiene la doble articulación, que nos permite mover el brazo por aquí y un poco más arriba por aquí. El acabado del pelo es igual para sacarle la cara. Se le quita el mechón, luego se le quita la cara y ya está. La verdad es que la figura no está muy lograda en cuanto al molde en sí. O sea, le han hecho exactamente de lo mismo. Solamente le han cambiado un poquito el color y poco más. Las piernas, creo que sí está cambiado esto de aquí. Las piernas sí creo que han cambiado un poco esta parte de aquí.
Esperemos que no se rompa ahora en directo como uno que he visto ya por ahí. Fácil movilidad y demás. Me gusta la parte sobre todo de los emblemas, porque no tengo ninguno que tenga, como veis aquí, tortuga. Y por detrás la parte de callo. Aquí. Sí, no le voy a quitar el plástico todavía porque hasta que no llegue a España no lo voy a poner a adornar ni nada. Así que se quedará en la cajita. Luego el cinturón se mueve sin ningún problema. Creo que hasta es posible que se le pueda quitar. Sí, porque no está pegado. El cinturón se le puede quitar. Si desmontáramos el cuerpo del Goku, ahí veis que... Bueno, así, mejor, quizás. Que con su cinturita de avispa puede girar, lo que sea, lo pones por detrás. Se puede quitar, vaya, no hay ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, el tema de las botas. No, ya, primer plástico caído. Vale, esta gira. Aquí en el pie no gira, lo normal. Las punteras del zapato. Hacia arriba no va mucho. Hacia abajo sí. Pero hacia arriba no va casi nada. Y hasta ahí. Nada más. Bueno, este sería el aura principal. Para los que nunca vieron cómo es uno de estos, es una pieza de plástico completamente maciza. Aquí lo podéis comprobar. Aunque visto así parece que son varias capas, no, es una capa con el efecto. Y las piezas de los laterales, a ver, vamos a sacarlas. Está por aquí. Y está por aquí. Más de lo mismo, o sea, dos piezas macizas, como podéis ver ahí el grosor. Y no tiene ni siquiera para enganchar aquí. Así que esto quedaría más bien en manos del artista. Ponerlo en la base del suelo o lo que sea. Y que adorne como pinte, por ejemplo. Yo que sé, si lo ponemos así esto. Y ala, y aquí está el superhéroe de este verano. Super Daruma. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Y aquí tenemos al superhéroe de este verano, al señor Daruma. Y nada, esto es todo. No tiene más contenido la caja. Y bueno, eso ha sido todo. La verdad es que la figura, a ver, está guay. No nos vamos a engañar. Está bien, pero la podrían haber hecho mucho mejor. Le podrían haber puesto un molde nuevo, le podrían haber retocado un poquito mejor el color, yo creo. Y le podrían haber añadido más cosas. Las manos son siempre las mismas. Goku no las puedes intercambiar con otros, pero le podrían haber puesto más efectos a las caras o algo así, no sé. Creo que se lo podrían haber currado mucho mejor. Y nada, por lo menos yo estoy bastante contento con cuando asistí al evento y los regalos que dieron, los pequeños Daruma. Y nada, ahora solamente falta que las personas que me encargaron la figura pues, les llegue en condiciones óptimas y poco más. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Tomar por culo. Y nada, eso es todo por hoy. Así que venga, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Ah, que se me olvidaba. Como este es un vídeo de Dragon Ball, os voy a enseñar unos regalitos que me han regalado mis alumnos. Me han regalado esta bolsa tan bonita, donde puedes meter bebidas y cosas así para mantenerles la temperatura. Es de estas térmicas. Pero no solo eso. Me han regalado también una bola de dragón, de estas que botan. En este suelo no mucho, por lo visto. Bueno, sí. Adiós. Se fue. Y qué más. A ver. Y gasapones. Me han regalado gasapones. Gogeta Super Saiyan 4.
fantasmitas kamikaze de Gotrunks. Así. Y ese es el Trunks. Bueno, y los de esta colección pues son todos estos. Gogeta, Trunks, Bardock, Lord Kamikaze y este no me acuerdo quién era. No tengo ni idea de quién es. Este me suena que es de una película de Bio Broly, me parece que es. No estoy seguro. Si alguno lo sabéis, pues lo ponéis ahí en los comentarios. Pero no estoy seguro de qué era esto. Bueno, y ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Así que nada, si os ha gustado, pues ya sabéis, le dais al like, suscribir, compartir y todas esas cosas. Así que nada, esta bolsita creo que la sortearé. Tenemos que llegar a los 100 likes en este vídeo. Tenéis que compartir el vídeo bien por Facebook, Instagram, Twitter, lo que queráis. Y taguearme. Me tagueáis en el comentario. Y bueno, si llegamos a los 100 likes dentro de la gente que ha compartido el vídeo por las redes sociales, pues tendréis ahí un numerito y al que le toque, le tocó. Así que nada, ahora sí que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y así que venga, que tengáis un buen día. ¡Chao!